Durante el año 1985 a 1988, más de una decena de mujeres afroamericanas fueron encontradas en callejones solitarios y cerca de contenedores de basura al sur de Los Ángeles. Al levantar los cadáveres y dirigirlos a los forenses correspondientes, se pudieron obtener muestras de ADN de algunos cuerpos, pero a pesar de ello no fue posible encontrar coincidencias en las bases de datos estatales y federales de delincuentes. La policía no tenía manera de identificar al sospechoso. 14 años después, en el año 2002, un nuevo ataque surgió con el mismo modus operandi. El patrón era el mismo que en las víctimas de 14 años atrás, y de aquí surge el apodo al asesino del durmiente sombrío. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby García. El día de hoy estaré hablando del caso de Lonnie David Franklin Jr., alias el Durmiente Sombrío. Comenzamos. El 10 de agosto de 1985, al sur de Los Ángeles, Debra Jackson, de 29 años de edad, quien trabajaba de camarera de cócteles, fue encontrada en un callejón cerca de Avenida Oeste Gage, en el área de Vermont-Slauson. Debra tenía 3 impactos de bala en el pecho y su cuerpo estaba debajo de una alfombra. Días antes de ser encontrada, Debra había salido a pagar un préstamo que debía, según declaraciones. Los inquilinos con los que vivía le habían comentado que ya era muy tarde para salir esa noche y que debía esperar al día siguiente, pero Debra insistió, asegurando que regresaría sobre las 10 de la noche. Las horas transcurrieron y Debra Jackson jamás regresó. En esos años, muchas pandillas tenían riñas por la venta de sustancias ilícitas. Por esa razón, la policía creía que Debra tal vez estuvo en el lugar y momento equivocado. Un año más tarde, Henrietta Wright, quien contaba con 34 años de edad, fue encontrada el día 12 de agosto de 1986 en un callejón al sur de Los Ángeles. Henrietta recibió 2 disparos en el pecho. Su cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana, estaba amordazada con un paño en su boca, le faltaba su calzado y estaba cubierta con un colchón. El 14 de agosto de 1986, 2 días después, Thomas Style, un hombre afroamericano de 36 años de edad, fue encontrado sin vida en una intersección. El análisis de las balas de los 3 casos indicó que se utilizó la misma arma para perpetrar los asesinatos. Los detectives trabajaban en varias pistas, centrándose en ubicar el arma empleada en los crímenes. Pasados los meses, no lograban avances y la investigación se estancó. El 10 de enero de 1987, un informante anónimo reportó haber visto cómo aventaban el cuerpo de una chica al callejón y también les proporcionó el número de matrícula del vehículo en el que, según él, iba el sospechoso. Cuando los oficiales acudieron al lugar del reporte, se encontraron con el cuerpo de Barbara Ware, de 23 años de edad. Su cuerpo sin vida fue hallado debajo de un montón de basura. Bárbara tenía un disparo en el pecho, el cual fue efectuado con un arma calibre 25. Una vez realizado el levantamiento pericial, las autoridades rastrearon la matrícula de la camioneta. El vehículo resultó ser propiedad de una iglesia y casi cualquier persona podría acceder fácilmente a ella. Los detectives, al no tener nada más, consideraron que esa pista los llevaría a un callejón sin salida, cuestionándose el cómo el informante sabría que la víctima era una mujer y cómo vería la matrícula si era a un callejón oscuro. De esta manera, concluyeron que la persona que llamó podría ser el asesino y realizó la llamada con la intención de desviar la investigación dando una pista falsa. De las víctimas se recolectó ADN. Sin embargo, a finales de la década de 1980 no había una base de datos nacional donde cotejar las muestras y así poder señalar un sospechoso. El detalle destacable de todas las víctimas es que todas ellas eran afroamericanas. Esa información la policía decidió no difundirla por motivos raciales y de esta forma evitar posibles protestas. El 15 de abril aparecía una nueva víctima al sur de California, Bernita Sparks, de 26 años de edad. Según su madre, Bernita tenía que ir a la tienda por cigarrillos, pero nunca regresó. Bernita fue encontrada al día siguiente en un basurero. Estaba cubierta de basura.
Su camisa y pantalones se encontraban desabrochados y le faltaba uno de sus zapatos. Bernita fue golpeada, estrangulada y le habían disparado en el pecho con un arma calibre 25. El día 1 de noviembre, a pocas horas de haber terminado Halloween, apareció una nueva víctima. Esta era Mary Long, que contaba con 26 años de edad. Al igual que las víctimas anteriores, fue hallada con una herida en su pecho y estaba golpeada. Su cuerpo se encontraba detrás de un arbusto en un callejón. Sus pantalones estaban desabrochados y no tenía ropa interior. Solo horas antes, Mary le había dicho a su madre que quería una fiesta, pero nunca volvió. Por esos años, la tasa delictiva iba en aumento y otros asesinos estaban siendo buscados en el área. Damas de compañía y drogadictos eran encontrados en parques, callejones y en contenedores de basura. Los pobladores estaban molestos con las autoridades, pues creían que debido al perfil de las víctimas, la policía no le daba la importancia que merecía el caso. El asesino estaba lejos de ser detenido y hasta el momento había cobrado 6 vidas. Los ataques continuarían el año siguiente. El día 30 de enero de 1988 fue encontrado el cuerpo de Lacricka Jefferson, quien contaba con escasos 22 años. Su cuerpo se encontraba en un callejón, oculto debajo de un colchón. Tenía disparos en el pecho como las otras víctimas. El 11 de septiembre, un nuevo cuerpo apareció. Esta vez era Alicia Alexander, con apenas 18 años de edad. El día que desapareció, le había preguntado a su padre si necesitaba algo de la licorería antes de salir de su casa. El cuerpo de Alicia fue encontrado debajo de un colchón de espuma. El modus operandi fue el mismo que en las víctimas anteriores. La noche del 19 de noviembre de 1988, Enietra Washington, quien tenía 30 años en esos momentos, caminaba a la casa de su amiga, cuando un auto se detuvo a su lado y le ofreció llevarla. El auto era un Ford Pinto naranja. Inicialmente, Enietra se negó ya que se trataba de un desconocido. El hombre insistió insinuándole que las mujeres como ella no aceptaban la amabilidad por parte de otras personas. Debido a esto, Enietra pensó en ser amable y aceptar el ofrecimiento del desconocido. Una vez en el auto, el hombre se comportaba de manera normal y conversaban sin problema alguno. Pero después de un momento, el sujeto, en lugar de seguir por donde Enietra le había indicado que se dirigía, dobló en la esquina y su semblante cambió totalmente. El sujeto comenzó a llamar a la chica por otro nombre y Enietra le comentó que no sabía de qué le estaba hablando, a lo que éste le dijo que si gritaba, la asesinaría. Seguido de eso, el hombre sacó una pistola y le disparó en el pecho a la chica. Enietra intenta bajarse del vehículo y él amenaza nuevamente. Un momento después, la chica se desmaya debido a la herida de bala. Cuando ella despierta, puede ver a aquel hombre a su lado. Este estaba tomándole fotografías. Entonces pierde la conciencia y se desmaya de nuevo. Cuando vuelve a despertar, puede ver al sujeto encima mientras abusa de ella. Como pudo, abrió la puerta del auto y en ese momento el hombre la empujó hacia la calle y la dejó tirada pensando que había muerto. La mujer estaba muy mal herida, pero de alguna forma caminó hacia la casa de su amiga y se desmayó en el porche. Por suerte, lograron verla y la llevaron de inmediato al hospital y afortunadamente Enietra logró sobrevivir. La bala fue desviada por su caja torácica y no alcanzó el corazón. Ella describió a su agresor como un hombre afroamericano de unos 30 años de edad, de estatura mediana, vestido pulcramente con camisa y pantalones formales. Con esta información, la policía opta por una nueva línea de investigación. Comenzaron a buscar al sospechoso. El arma empleada evidentemente era la misma que en los casos anteriores, así que ahora tenían un perfil para empezar a interrogar hombres y poder atraparlo. Con los datos proporcionados por la víctima, crearon un retrato hablado para ver si alguien podría identificarlo con la esperanza de que la publicidad ayudara a su captura. El alertar a la población sirvió para que el criminal se detuviera, pues los meses pasaron y no había noticia de un nuevo crimen, pero aún no lo atrapaban. Los familiares de las víctimas exigían justicia.
Los años pasaron y el caso se enfrió, y los investigadores pensaron que aquel asesino había fallecido o se había marchado de California, pero desafortunadamente no fue así. 14 años después, Princesa Vermeuch, quien estaba desaparecida desde el 21 de diciembre del 2001, fue encontrada sin vida el 19 de marzo del 2002. Su cuerpo fue hallado en un callejón, sin ropa y estrangulada, escondida en un arbusto. El ADN encontrado en su cuerpo coincidía con el ADN que se encontró en los cuerpos de las otras víctimas de la década de los 80. El asesino había regresado y su periodo de enfriamiento había terminado, por lo cual las autoridades comenzaron a llamar al caso con el nombre del Durmiente Sombrío. A los investigadores se les hacía extraño un periodo de enfriamiento tan largo, ya que era totalmente inusual que un asesino estuviera sin actividad durante tantos años. Las autoridades se dieron a la tarea de detener por fin a este agresor que había aterrado a las calles de Los Ángeles durante tantos años, pero a pesar del esfuerzo de los investigadores, no lograron tener un avance significativo en el caso. El 11 de julio de 2003, el cuerpo de Valerie Kirby, de 35 años de edad, fue encontrado en un callejón con los mismos patrones de agresión que las víctimas anteriores. En un inicio, el principal sospechoso fue su novio, pero cuando recolectaron las muestras de ADN y las enviaron al laboratorio, se dieron cuenta que pertenecía al mismo asesino. Los años siguientes no hubo reporte de algún crimen cometido por el Durmiente Sombrío. No fue hasta el 1 de enero del año 2007 que un vagabundo encontró el cuerpo de una chica. Esta se encontraba en una bolsa de basura dentro de un contenedor. Esta nueva víctima era Janicia Peters, de 25 años de edad. Esta chica fue asfixiada y murió de un disparo en la espalda. El análisis de ADN de esta chica se vinculó a 11 casos sin resolver en Los Ángeles. Los detectives de Casos sin resolver anunciaron en septiembre de 2008 que un asesino en serie andaba suelto desde 1985. Esta acción fue por la presión de las familias de las víctimas y los activistas. En diciembre de 2009, la policía de Los Ángeles publicó 3 dibujos del boceto policial original del agresor, modificados a cómo se vería actualmente. La policía buscaría nuevamente si el ADN de este asesino se encontraba ya en la base de datos criminales. A mediados del año 2000, una búsqueda en los registros estatales de delincuentes arrojó una coincidencia parcial. Se trataba de Christopher Franklin, quien había sido arrestado por posesión de un arma en el año 2008. Por fin tenían a un sospechoso oficial, pero había un problema con él. Este hombre no podría ser el asesino, pues era demasiado joven y no tenía ni siquiera 30 años de edad, y no coincidía con las descripciones del asesino. Así que los investigadores se les ocurrió hacer una búsqueda de ADN familiar y descubrieron que un sujeto llamado Lonnie David Franklin Jr., con 57 años en ese momento, podría ser el asesino. Este sujeto se ajustaba a la edad y a las características del agresor de California. Lonnie David Franklin Jr. nació el 30 de agosto de 1952. Creció en el centro sur de Los Ángeles, California. Se casó y tuvo 2 hijos. Fue dado de baja con deshonra del ejército de los Estados Unidos el 24 de julio de 1975, después de haber sido liberado de prisión por una condena por violar en grupo a una joven de 17 años en Stuttgart, Alemania Occidental. Desde entonces, Franklin desempeñó diversos trabajos, incluidos el de recolector de basura para el Departamento de Sanidad de Los Ángeles, función en la que trabajaba en el momento de los asesinatos. Al tiempo de su detención, se encontraba jubilado, casado y con 2 hijos. Era muy conocido en su vecindario como un tipo amigable y servicial, que a menudo usaba sus habilidades de mecánico para arreglar los autos de las personas. Para recopilar el ADN de Lonnie Franklin Jr., la policía fue encubierta a un restaurante local, haciéndose pasar por camareros para recoger los platos y cubiertos usados de Franklin. Esta identificación se utilizó para arrestar a Lonnie después de que se consideró que su ADN coincidía con la saliva encontrada en las víctimas.
El 3 de noviembre del 2011, la policía estaba considerando a Lonnie David Franklin como sospechoso de 6 asesinatos más de víctimas femeninas adicionales. La policía estaba investigando a 2 de los 6 como víctimas potenciales asesinadas durante el lapso de 14 años entre una serie inicial de asesinatos del Durmiente Sombrío que terminó en 1988 y varios más que comenzaron en el año 2002. De las 4 víctimas restantes, 2 cuerpos fueron descubiertos en la década de 1980 y 2 fueron reportados como desaparecidos en 2005, pero los restos de los otros 2 nunca fueron encontrados. Los detectives dijeron que vincularon a Franklin con los 6 asesinatos después de revisar cientos de archivos de casos antiguos y buscar la ayuda del público para identificar una colección de 180 fotografías de mujeres y niñas que se encontraron en su poder. Durante la fase de pena del juicio de Franklin, se plantearon varios asesinatos adicionales de los que los fiscales creían que él también era responsable. Sin embargo, se tomó la decisión de no acusarlo de estos asesinatos adicionales debido al riesgo de que se retrasara aún más su juicio, ya que se había tardado 6 años desde su arresto en 2010 en comparecer ante los tribunales. Las pruebas que se presentaron contra él durante el juicio incluyeron un arma encontrada dentro del garaje de la casa de Franklin durante su arresto. Se descubrió que era la misma arma que había matado a Sharon Dismuke en 1984 y a Janicia Peters en 2007. Enietra Washington testificó ante el tribunal que aceptó que Lonnie Franklin la llevara en su Ford Pinto naranja. Franklin le disparó en el pecho y cuando perdió el conocimiento la agredió sexualmente y le tomó fotografías mientras recordaba haber visto el flash de una cámara. Una foto de Enietra Washington, claramente herida, fue encontrada dentro del garage de Franklin, junto con otras fotos de muchas mujeres, algunas en estados de angustia similares. Enietra Washington identificó a Lonnie Franklin en el tribunal como el hombre que la había atacado y dado por muerta casi 30 años antes, en 1988. Lonnie Franklin Jr. tenía 63 años cuando fue llevado a juicio por estos cargos de asesinato. El 5 de mayo del 2016, después de casi 3 meses de juicio y un día y medio de deliberación del jurado, Lonnie David Franklin fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato. El 6 de junio del 2016, un jurado del condado de Los Ángeles condenó a muerte al asesino en serie. El 10 de agosto del 2016, la jueza Caitlin Kennedy emitió su veredicto final a favor de Lonnie Franklin, coincidiendo con el veredicto de pena de muerte decidido por el jurado 3 meses atrás. El 28 de marzo del 2020 fue encontrado inconsciente en su celda Lonnie Franklin Jr. Al no tener respuesta vital, fue declarado muerto a las 7:43 p.m. La causa de muerte está pendiente de los resultados de la autopsia. Sin embargo, no hubo signos de violencia. A la fecha, se desconoce el motivo de su muerte, pero los primeros indicios confirmaron que no se debió al ataque de terceros. Junto con eso, la policía aún no ha podido dar respuesta de los otros casos en los que pudo haber estado involucrado el Durmiente Sombrío.